Bueno, pues el último tema que tenemos para hoy, como les decía antes, es sobre cosmología y tiene que ver con ese tema tan desconocido que es la energía oscura. Hoy en día, en el modelo cosmológico actual, asumimos que es una constante cosmológica, bueno, es una propiedad del espacio y es la misma en todas partes, pero bueno, podría ser algo más complejo, se ha postulado y más o menos podría caber dentro de las cotas observacionales que tenemos el que no sea una constante cosmológica, sino que sea, por ejemplo, un campo de quinta esencia. En física, pues eso tiene un significado, un campo es un campo, lo que entendemos por un campo es algo que tiene un valor en cada punto del espacio diferente y del tiempo, en cada punto del espacio-tiempo. Y quinta esencia, pues hace referencia a esa energía oscura, ¿no? Como si fuera un ingrediente más de la naturaleza. Em, Creo que de hecho que la etimología de quinta esencia viene de cuando algunos filósofos griegos pensaban que había cuatro elementos en la naturaleza, ¿no? El fuego, aire, agua, tal y roca, y este sería el quinto, ¿no? Pero bueno, eh, aparte de esa introducción histórica, la cuestión es que podría ser eso, que no fuera una constante, que tuviera una variación, etcétera. ¿Y cómo podríamos saberlo? Pues las observaciones que tenemos cuadran bastante bien con que sea una constante cosmológica. Entonces se está intentando afinar mejor a ver si viendo cómo ha variado el ritmo de expansión del universo a lo largo de la historia, podría ser una forma de distinguir esto, etcétera. Pero hay ideas un poco más originales y esta de la que vamos a hablar es una de esas ideas un poco más exóticas que consiste en, cómo no, sorpresa, mirar al fondo cósmico de microondas, pero la idea es buscar una firma observacional en la polarización de la luz y ahora explicaremos un poco qué es esto de la polarización y qué tipo de firma se busca, que hasta ahora no se había encontrado, pero que estos autores proponen una forma nueva de calibrar, no se había encontrado porque digamos que los datos no lo permiten, no hay suficiente precisión como para tener las medidas de polarización con suficiente precisión. Y estos autores proponen, son dos autores que se llaman, lo voy a leer porque además el segundo es un pope, Komatsu. Ichiro Komatsu es un cosmólogo muy eminente, que de hecho creo que es el investigador principal, me decía José Alberto Rubiño, de la futura misión japonesa Lightbird, que va a ser la próxima, después de WMAP y Planck, va a ser la próxima misión espacial así de gran importancia en cosmología, supuestamente para entender mejor la energía oscura, ¿no? Y creo que el primer autor, Yuto Minami, es su estudiante de doctorado, si no he entendido mal. Entonces ellos proponen una forma de calibrar que podría a lo mejor permitirnos llegar a observar algo sobre esto, ¿no? Y dicen que algo se ve. Gastón, ¿has tenido ocasión de leer esto? Sí, sí. Bueno, acá es donde volvemos a los 2,5 sigmas, que es la significancia estadística con la que ellos dicen entender esto. Volviendo a la discusión de qué es un descubrimiento y qué no, cuánta relevancia estadística tienen, pero nuevamente, tratándose de cosmología, eh, hay que entender que esta estadística de 2,5, que no es demasiado, sobre todo desde la perspectiva de un físico de partículas, como Alberto, es 90 y tanto por ciento de significancia estadística, pero puede estar montado arriba de algún problema metodológico, a a un error sistemático. Y de hecho este paper en realidad, más que nada, es una aplicación de un método que ellos desarrollan, y es el método el que uno tiene que revisar también. Es un método que mucha gente está tratando seriamente de estudiar, en particular la gente de Princeton están revisando este método. Es un método que ellos usaron para discriminar el ángulo de rotación de la luz. Hay un efecto de birrefringencia en la observación del mapa de radiación cósmica de fondo, usando los datos de Planck del 2018, los últimos datos. Ellos lo que hicieron fue, primero, en un artículo anterior, desarrollar un método en el cual ellos permiten, por decirlo de alguna manera, no solamente eso, pero discriminar entre los efectos de la rotación de la luz. Ahora hablamos de en qué sentido rota la luz, propiamente medido, y aquellos que podrían venir de una suerte de artefacto de los datos, ¿no? Hay lo que llaman el ángulo beta, que es el propiamente medido, el de rotación, el de birrefringencia, aquel que ellos dicen medir, de esos otros que llaman alfa, que son unos datos, la anotación, digo, el paper, si alguien quiere echarle un vistazo, que
que serían propios de un artefacto de la medición, por decirlo propio. Ellos usan Creo este que alfa método. es algo así como el sistema de referencia del instrumento, o algo así, por lo que he entendido. Entonces, Alfa tiene que ver con el instrumento y con la referencia de exacto, las y por eso el direcciones. método hace un cotejo entre la observación de radiación cósmica de fondo y otras fuentes que son de origen galáctico, son astrofísicas, digamos. Y no, entonces, justamente usa eso para sustraer el error, el artefacto el error en el que uno podría incurrir por estar midiendo mal debido a las referencias. Ahora, ¿por qué es esto? Porque lo que dicen medir es una observación muy sutil de birrefringencia cósmica, es decir, la birrefringencia es una propiedad de la luz, de los materiales que hacen que la luz, la oscilación, digamos, la luz se mueva dependiendo del ángulo de polarización de diferente manera, típico de unos plásticos muy, muy apretados, de algún tipo de cristales no cúbicos, pasan por ejemplo, hay un montón de materiales que tienen eso, en la mica, por ejemplo, hay un montón de materiales que son birrefringentes. Eso hace que Calcita es uno de los la más calcita, hay un montón típicos. Sí. de materiales que son Esto, birrefringentes. a mí me gusta poner la comparación porque a mucha gente le puede resultar más familiar con la fotografía. La polarización es cuando en fotografía a veces ponemos un polarizador delante del objetivo que podemos rotar y así eliminamos algunos reflejos, ¿no? Eso Claro, tiene que ver con que la luz, sobre todo la luz que viene reflejada, tiene una componente de polarización, que quiere decir que la luz está vibrando en un determinado plano. Sabemos que es una vibración del campo electromagnético, pues la luz natural que viene del Sol viene vibrando en todas las posibles, cuando vemos un rayo, la luz está vibrando perpendicularmente a ese rayo, pero claro, puede ser en cualquier dirección alrededor de la dirección del rayo, ¿no? Eso es la luz que llamamos natural. Pero la luz polarizada está vibrando en un plano en concreto, perpendicular a esa dirección de propagación del rayo. La luz reflejada, por geometría, suele estar polarizada en una dirección preferencial. Entonces, un Suele polarizador... estar polarizada paralelamente a la superficie en la que se ha reflejado, Sí. habitualmente. Y eso lo que ponemos delante de la cámara fotográfica es un polarizador que lo que hace es filtrar y quita la luz que vibra en una determinada dirección. Entonces, si lo ponemos perpendicularmente a la superficie en la que se ha reflejado, quitamos ese reflejo. Eso sería un polarizador lineal. Lo que dice Gastón es un poco más complicado. Un material con birrefringencia lo que puede hacer es alterar esa polarización, en vez de filtrarla, puede hacer que rote el plano en el que está vibrando, o puede incluso desfasarla de forma que esa polarización, en vez de ser lineal, se convierta en circular. O sea, que el rayo de luz, en vez de vibrar en un plano como una línea, vaya describiendo una especie de círculo, ¿no? Y vaya haciendo como ciclos a medida que se propaga, como un sacacorchos, vaya girando el vector así, ¿no? En esa vibración. Un material birrefringente clásico, porque es de uso histórico, es el espato de Islandia, que a mí me hizo mucha gracia porque de los primeros libros que leí de Asimov hablaba del espato de Islandia. Y cuando tú tienes, o sea, es un material que es transparente o casi transparente, y cuando pasa luz por él, tú lo que ves es dos imágenes ligeramente desplazadas, ¿no? Una un poquito a la derecha, una un poquito a la izquierda, y es porque una tiene una polarización y otra tiene otra. Digamos que cada polarización se propaga con un camino ligeramente distinto por el cristal. Exacto, la separa, sí. Eso se usa para hacer lo que llaman beam splitters, que son sistemas que separan los dos estados de polarización de la luz. Te generan dos imágenes ligeramente desplazadas una de la otra, donde una tiene un estado de polarización y la otra el contrario. O sea, que es muy... Entonces, aquí estaríamos hablando de que el universo, de alguna manera, actuase como uno de estos cristales, ¿no? Afectando de manera distinta a ciertas polarizaciones. Claro, estos cristales típicamente tienen un plano de clivaje que, como no es simétrico, hace que una polarización y otra polarización adquieran diferente velocidad dentro del material. Eso genera rotación de esta polarización, como bien explicaban. Y eso es lo que ocurre, y por eso se llama birrefringencia, porque tiene dos valores distintos de refracción, dos índices distintos de refracción. Entonces, la pregunta es si esto también se genera en medios, no necesariamente cristales no cúbicos con planos de clivaje o en plásticos bajo mucha presión, sino también en otros medios, en particular en la cosmología. Si esa radiación cósmica de fondo, que es esa reliquia que viene del universo cuando tenía unas pocas de centenas, miles de años, en el momento en que se formaron los primeros átomos,
cuando el universo se volvió transparente, cuando atravesó esos últimos metros de ese plasma, digamos, la luz no adquirió también una birrefringencia. Entonces, ellos al principio del paper, después discuten al final algún tipo de modelo en el cual eso se puede dar, pero la pregunta es si eso se observa. Bueno, ellos dicen detectar eso con este método que habían previamente analizado con los datos de Planck 2018 de radiación cósmica de fondo. El fenómeno emergente, el fenómeno que uno ve si existe esa birrefringencia, sería cierto tipo de polarización de la luz en este mapa. Otros grupos habían estudiado la polarización en el mapa y no habían encontrado ninguna evidencia significativa. Lo que ellos arguyen es que con esto se vea que estos usan este nuevo método que es muy robusto y entonces, dada celebérrimo de uno de los autores y el resultado parece muy importante, hay mucha gente que ahora sí se puso a revisar esto y ver si en efecto hay o no esa polarización. Ahora, la pregunta es, ¿qué lo genera si existe esa polarización? ¿Qué genera esa polarización? ¿Para qué lado se polariza? Digámoslo más. Claro, porque estaríamos hablando de que eso ocurre simplemente porque la radiación electromagnética se propaga por el espacio, ¿no? O sea... Exactamente. Entonces, ¿por qué, por ejemplo, rota, ya que estamos hablando de adquirir una rotación en la polarización, ¿por qué rota para un lado y no para el otro? Bueno, Claro, uno de los modelos que analizan... Lo que quería preguntar es, esto no se debe a interacciones de la luz con el plasma primordial, sino a la propia propagación de la luz, ¿no? Indirectamente sí se debe a eso. Es la misma propagación de la luz, pero para uno de los modelos que discuten es un modelo que rompe paridad, es decir, que rompe la simetría entre izquierda y derecha. Más precisamente es el modelo de acciones con X, ¿no? De esas partículas que se acoplan al campo electromagnético. Hay un acoplamiento, pero ese acoplamiento al campo electromagnético es el acoplamiento a el producto escalar entre el campo eléctrico y el campo magnético. Y siendo el campo magnético un pseudo vector y no un vector, o sea que al reflejarse discrimina entre izquierda y derecha, entonces si es cierto que hay un campo que genera esta distorsión, por este acoplamiento especial, el tipo acción, lo que hace es discriminar entre cómo se acoplarían los fotones con este campo, cuando giran para un lado, cuando giran para el otro. Entonces, eso generaría la polarización. Ese es un modelo que ellos consideran al final del paper, como diciendo, bueno, puede estar dado, por ejemplo, por esto, veamos que es compatible con los datos. Ahora bien, ¿qué es ese campo? O sea, los fotones, la luz, se acoplan a un campo, y en ese acoplamiento es de tal manera que permite discriminar entre girar a la izquierda y girar a la derecha, y en esa discriminación hace que termine acumulando una diferencia, y entonces de ahí la polarización. Ahora, ese campo es un campo escalar, o bueno, depende, escalar, que no es uno que conocemos, es un nuevo campo, y de ahí el nombre de quinta esencia, porque sería un nuevo campo bosónico, una nueva forma de fuerza, y encima ahí está la ventana de que ese campo sea el mismo que propina al universo esa aceleración que tiene. Porque uno de los modelos, o sea, hay una pregunta abierta en física, que es cuál es la naturaleza de la energía oscura, si es algo intrínseco de la geometría, es decir, una constante cosmológica y no un campo, no una sustancia, sino solamente eso trae ciertos problemas de naturalidad, porque tiene el valor que tiene, que es muy pequeño comparado con otras cosas que uno esperaría de ella, pero está la posibilidad de que sea un campo. Es decir, que es un campo es no pensar que esa aceleración cósmica se debe a una cuestión intrínseca de la geometría, de cómo es el universo, sino a una sustancia de propiedades muy curiosas, de las que podemos hablar, pero es muy curiosa, si de existir es muy curiosa, porque en particular hace que autogravite, que el universo se acelere cada vez más. Si todo el universo, y es decir, la mayoría de la energía que existe, porque el 70% de todo lo que existe tendría que ser esa sustancia que compele el universo a acelerarse, está dada de este campo, es ese mismo campo que se acopla. Es una suerte de acción, esos modelos se suelen llamar de quinta esencia. Se suelen llamar de quinta esencia porque hay un nuevo campo, es una nueva sustancia que no conocemos, salvo por su propiedad de empujar al universo a acelerarse. Y ahora estaría siendo observado, no por ese efecto, sino por un nuevo efecto, que es el propinarle a esos fotones la polarización que estas personas dicen ver en el mapa. Y es imposible, así como antes hablábamos de las cazadoras, es imposible, uno hace diferentes lecturas de los resultados nuevos. Uno podría hacer una lectura de género, por una cuestión coyuntural, digamos,
contingente de ese resultado científico, de ese descubrimiento. Por supuesto, la lectura de género viene a posteriori, no es que uno descubre, las flechas no están ahí debido a la lectura de género, no somos Bruno Latour, digamos, estamos haciendo, somos científicos, no charlatanes. Entonces, pero si la lectura se puede hacer de eso. De igual manera, acá se puede hacer una lectura de estos resultados dado un contexto. No porque este resultado esté relacionado con eso, pero sí es notable para mí, al menos cabe remarcar, que este resultado se da en un momento donde al menos otras tres discusiones abiertas en física teórica también piden a gritos una revisión de si existe o no la quinta esencia. Y me permito mencionar tres, y muy importantes. Lo voy a poner en orden de importancia en mi opinión. Uno es la tensión de Hubble, el problema de que a qué velocidad se expande el universo. Es una discusión que hoy en día está abriendo parteaguas. ¿Por qué? Porque hay algunos que dicen que el universo se expande a 73 kilómetros por segundo cada megaparsec, y otros que se expande a 67 kilómetros por segundo sobre megaparsec. Ahora, bien, estas mediciones uno puede decir, bueno, algunos están midiendo mal, qué sé yo, no. Una posible, primero que las mediciones son muy precisas, pero una posible discusión es que ¿qué es lo que están midiendo estos tipos por separado? Unas mediciones, grosso modo, no están así, pero unas son del universo relativamente reciente, supernovas, y otras son mediciones que vienen de cosmología del universo más temprano. Entonces, una posibilidad es que la cadencia de aceleración del universo no sea la que creemos, y que uno está mirando cosas distintas de cómo era el universo antes, de cómo es el universo ahora, y está tratando de inferir de ahí eso. Entonces, quizá ninguno está mal, solo que hay una suposición de constantibilidad de algo que no se está dando acá. Ese es un resultado que podría estar relacionado, uno puede hacer la lectura de este resultado desde ahí, a pesar de que no está mencionado. Hombre, Riss está insistiendo mucho en que eso, en que la solución a la tensión es que es probable que haya sea un así. campo de quinta esencia, claro. Y digo que es importante porque, bueno, es una pregunta como me puede hacer mi sobrina, ¿no? O sea, ¿por qué se expande tan rápido el universo? Yo tendría que poder contestarle. Mirá, Emma, 73 kilómetros por segundo sobre megaparsec. No puedo decirle, bueno, dependiendo de quién le pregunte, me da vergüenza. Entonces, antes de verla de vuelta, después de la cuarentena, quiero tener una respuesta para eso. Entonces, estoy preocupado. Eso me urge, ¿ok? Segunda lectura que uno Pero perdona, pero la quinta esencia no es los 73, es la diferencia entre 73 y 68. Exacto. Sí, lo que quiero decir en realidad es que quizá hay algo que no estamos entendiendo del universo, no tan temprano, estamos hablando de épocas que es rastreable en la radiación cósmica de fondo, y que quizá venga por ese lado también al menos a arreglar un par de kilómetros por segundo sobre megaparsec, ¿no? Al menos, ¿no? Para juntar estos datos y hacer que las barras se junten. Otro punto que está relacionado con esto es, no tenemos que olvidar de Zenón y la aparente medición de acciones, porque este acoplamiento que está ahí es de otro orden de magnitud, pero es también el mismo acoplamiento. Es un acoplamiento de un campo a los fotones a través de la acción, ¿no? Entonces, está ese resultado también ahí, que no creo, yo honestamente no creo que el resultado de Zenón, bueno, no sé. No sé, tiene toda la pinta de que el tritio... Pero tiene toda la pinta de que en algún momento alguien dirá, me olvidé, claro, había demasiado tritio, qué sé yo, no me di cuenta. Sí, va a ser algo más pueril, me parece. Más sí, va a ser algo... explicación, pero cabe hasta donde sabemos, está abierta esa posibilidad. Y ahora, ya yendo a lo más teórico, también hay discusiones recientes que han atraído mucha atención en el contexto de teoría de cuerdas, sobre si la teoría de cuerdas es o no compatible con un universo que se acelera constantemente, como el de Sitter, que se acelera en el sentido de que siempre seguirá acelerando. Claro, porque la teoría de cuerdas les gusta los mundos anti-de Sitter, ¿no? Claro, anti-de Sitter es muy difícil encontrar en la teoría de cuerdas explicar un universo que se expande aceleradamente por siempre. Sí que tiene fases de expansión, pero no que se expanda por siempre. Es muy difícil. Eso es para los que dicen que la teoría de cuerdas uno puede hacer cualquier cosa. No, justamente. Una teoría muy rígida, muy restrictiva, y por ende tiene un poder de predicción, tiene cierto poder de predicción. Y ese es uno. O sea, verdaderamente es algo bien concreto. Es muy difícil encajar en la teoría de cuerdas un modelo de universo que se expande. Entonces, hay quienes piensan que muy difícil no es imposible y que tenemos que seguir trabajando y tratando de hacerlo porque nadie probó esa imposibilidad. Y hay otros como Fagur y otros colaboradores que dicen, no, lo que debe estar pasando es que en realidad la teoría de cuerdas no es incompatible
con un universo que se expande, por cierto, y lo que está diciendo es que hay un campo, eso sí es fácil en la teoría de cuerdas, poner campos tipo quintesencia, que dicen que tendrá una fase de aceleración, que es la que vemos hoy, o mejor dicho, la que hubo, por ejemplo, también en inflación, pero que luego cesa esa. Y para que eso se dé, para que haya un cesar de la aceleración cósmica, esa tiene que estar propinada por un campo, como la quintesencia. Entonces, uno puede hacer una lectura de este resultado ahí como quien le suenan las alarmas, ¿no? No quiere decir que este resultado dependa de los otros, ¿no? Dependa de los otros. Pero me parece que al menos hace cierta resonancia cuando uno habla de una cosa que la otra, porque están las acciones, está la quintesencia y hay palabras claves que se mezclan acá. Pero este resultado que salió el 23 de noviembre en Physical Review Letters y del cual se hizo eco un día después en Nature, si uno tuviese que resumir es eso. Dicen estas personas a un sigma 2,5 haber observado en la polarización de los datos de Planck 2018 con el método que ellos mismos habían desarrollado poco atrás, ciertos rasgos de polarización que son incompatibles con el cero, de este ángulo beta de polarización, indicio de que hubo birrefringencia al comienzo del universo, indicio de que la luz se tiene que acoplar a algo más, a un campo, de manera discriminar derecha e izquierda. ¿Y qué es ese campo? Bueno, esa es la pregunta. Si es un síntoma de que existe un campo que no conocemos, al que llaman quintesencia, en referencia al éter, porque la quintesencia era el éter, ¿no? Para los físicos del medioevo, aunque ya en la época homérica se habla de quintesencia, y en particular en el Timeo Platón habla de la quintesencia, es una suerte de éter, ¿no? En ese sentido, se toma ese nombre como se espera. A mí me gusta yo no sé si, evidentemente no tengo el conocimiento técnico para saber si la calibración está bien o mal hecha o qué, pero me gusta la idea que usan, ¿no? Y tampoco me parece tan genial como para que no se haya ocurrido antes. Y es decir que como tienes que... A ver, el problema es que Gastón mencionaba el ángulo beta, que es el intrínseco, el que quieres medir, y el ángulo alfa, que es un poco la incertidumbre en la referencia de tu instrumento, ¿no? Y tú lo que puedes medir es la combinación de las dos cosas, beta y alfa. Y lo que no se ha podido es separarlos con suficiente precisión como para saber si beta es cero o diferente de cero. Entonces, bueno, hay varios experimentos que pueden medir la polarización. Hay que decir una cosa, tenemos la suerte de que el fondo cósmico de microondas es de microondas, son ondas de radio, y eso significa es mucho más fácil hacer polarimetría en ondas de radio que en el óptico, que con luz visible o infrarroja. Y eso es porque con radio pasa una cosa, que es que la vibración del campo electromagnético es suficientemente lenta que podemos medir con nuestros detectores electrónicos cómo vibra, cómo sube y cómo baja el campo, ¿no? Solo vibra unos miles de millones de veces por segundo o más, y eso tenemos aparatos que lo pueden medir, lo pueden seguir. Sin embargo, la luz visible vibra millones o miles de millones de veces más rápido y no tenemos instrumentos para de forma práctica poder medir, poder seguir cómo el campo sube, baja. Entonces no podemos ver cómo es esa polarización. Lo que vemos es la luz ya integrada, ¿no? Por así decirlo. Vemos la energía de esa vibración, pero no podemos seguir la forma de la onda. Pero bueno, en radio sí podemos. Entonces, los instrumentos que observan en radio, muchos de ellos pueden saber si ese campo electromagnético está vibrando en la dirección perpendicular, en la dirección vertical o en la dirección horizontal o algo en medio, ¿no? Y entonces de esa forma puedes saber cuál es la polarización que tiene. Pero en general las medidas que se han hecho hasta ahora no te permiten suficiente precisión para determinar eso en el fondo cósmico de microondas y en todo el cielo, ¿no? Que es algo muy complicado. Entonces lo que a ellos se les ha ocurrido es usar la galaxia para calibrar, porque como la galaxia es un plano, ¿vale? Típicamente la polarización que te va a venir de fuentes en la galaxia predominantemente va a tener su polarización, como decía Alberto antes, igual que cuando tú tienes un reflejo de una superficie, tiende a ser paralelo a la superficie en la que te está reflejando, pues por ese ejemplo que poníamos del polarizador de la cámara fotográfica o las gafas polarizadas que usamos para conducir, que nos quitan reflejo de la carretera, también es lo mismo, ¿no? El sol se refleja en la carretera y entonces nos llega un reflejo que está polarizado en esa dirección en la que se ha producido ese reflejo. Pues lo mismo pasa con, no sé si todas, pero algunas de las fuentes que tiene en la galaxia. Eso te genera una dirección privilegiada, preferencial de polarización.
Y entonces puedes usar eso para decir, bueno, yo ajusto mi ángulo alfa para forzar que lo que yo observo en la galaxia está sobre todo en la dirección del plano galáctico. Y de esa forma fijas tu alfa y con eso ya puedes medir el beta. Esa un poco, grosso modo, es la idea, ¿no? Eso, por cierto, me recuerda en física solar que trabajamos mucho con polarimetría, pero en el visible y en el infrarrojo, pues hay veces muchas veces que pasa eso, que como los espejos, los telescopios tienen muchos espejos, y esos espejos van girando a lo largo del día para seguir al Sol, y cada espejo te cambia la dirección de polarización, pues muchas veces es difícil saber construir un cálculo de todo el modelo, todos los espejos con todas sus orientaciones, para saber cómo te han cambiado la polarización y recuperar cuál era la original. Entonces al final dices, mira, no me preocupo, me da igual. Yo mido algo y luego lo calibro con alguna imagen del Sol. Y entonces usas datos para hacer esa calibración. Por ejemplo, tú sabes que en el limbo solar, si tú miras al limbo, la polarización que te viene del continuo, simplemente por scattering, es preferencialmente en la dirección paralela al limbo solar. Entonces puedes usar esa referencia para luego calibrar tus datos, ¿no? O si miras una mancha muy redondita, pues tú impones que la polarización que te genera alrededor de la mancha el campo magnético, pues hombre, lo lógico es que tenga una simetría radial. No vas a pensar que la mancha, bueno, eso, que eso te establece una especie de patrones que puedes usar para calibrar. Y me recuerda un poco a lo que hacen aquí, decir, bueno, pues yo voy a usar la galaxia, que voy a asumir que tiene una dirección preferente de polarización para hacer mi calibración, ¿no? O sea que en ese sentido me parece una buena idea. Ya digo, me sorprende un poco que no se haya hecho antes. Supongo que debe ser muy complicado en la práctica y que eso yo ahí sí que no controlo y que la incertidumbre seguramente que tienes pues debe ser bastante grande, ¿no? Lo suficiente para que, como decía Gastón al principio, nos quedemos con un resultado de 2,5 sigma, que es un poco decir, pues yo lo vi, de verdad que sí. Yo lo que me pregunto aquí es una cosa, yo de quintesencia y energía oscura, la verdad es que sé muy poquito, no sé prácticamente nada. Entonces lo que me pregunto Pero es... está muy bien porque no se sabe casi nada, o sea que estás casi a la par que el resto. Incluso como los mejores expertos, ¿no? Claro. Exacto. Podés ignorar lo que no existe. Sí. Correcto. Lo que me pregunto es, entiendo que en este paper lo que encuentran a 2 sigmas y pico es este efecto de birrefringencia en el fondo cósmico de microondas. ¿Hasta qué punto ese efecto se puede atribuir a otras cosas que no sean campos de quinta esencia o algo de esto? Sí, cabe decir primero que en el paper ellos no mencionan la palabra quinta esencia. Ellos mencionan el modelo de acciones y dicen incluso que esa acción puede funcionar como dark matter, por eso la resonancia con xenón, o como dark energy, ¿no? Digo, aparte de generar lo que ellos dicen ver, puede generar estas dos cosas. Si es dark energy, eso es lo que uno conoce como quinta esencia. No aparece la palabra quinta esencia en el paper, no obstante, ellos dicen indirectamente eso cuando dicen, este es el Lagrangiano, ese es el coupling con la acción, esa es una acción, dicen pseudoescalar, y ese pseudoescalar puede funcionar o como dark matter, pensemos en xenón, o como dark energy, pensemos en un modelo de quinta esencia. Ahora, ellos, el paper, tratan de este efecto de polarización. Es la aplicación de su método, que bien describió Héctor, a esta observación de los datos de Planck 2018. Al final del paper, es un Physics Review Letter, pero es muy escueto incluso para los estándares Physics Review Letter, dice al final, bueno, ¿qué podría generar esto? Lo dice en dos lugares. Bueno, una acción, por ejemplo, generaría esto. Pero no ese es el resultado. No es que, por ejemplo, discriminan, bueno, es un poco respondiendo a la pregunta de Alberto. Sí. No es que dicen, no, es inevitable que sea este coupling y no otro. No, en absoluto. Vale. O sea, lo que pasa es que no solamente es lo primero que aparece, sino que otro fenómeno, por ejemplo, uno podría pensar un acoplamiento, un pseudoescalar no al campo electromagnético, sino a la misma gravedad. Y la gravedad tiene también algo que es un... Ay, me parece que pseudoescalar, que es el tensor de Riemann o de Riemann, ¿no? Pero eso genera un loop, como efecto resultante, un acoplamiento de la acción. Entonces, como teoría efectiva es la más simple que uno se le ocurre, el modelo de acción. Digo, de los operadores que violan paridad, ¿no? Que violan esta distinción entre derecha e izquierda de la naturaleza. Entonces, esa es una... Pero no es que hay una discusión sesuda sobre... no, la verdad que es el único coupling posible. Bueno. Vale, no, lo digo para tener en mente el alcance del artículo, ¿no? El alcance es
hemos descubierto este efecto de birrefringencia en la polarización tal, entiendo que habrá otra gente que tendrá luego que confirmarlo o que encontrarlo con mayor certidumbre estadística, y después hay una discusión todavía más amplia de, vale, ¿y a qué se debe esto? Claro, y es un candidato natural este tipo de modelos, pero podría haber otras cosas. Imagínate la tentación que habrán sentido ellos. Dicen, bueno, si este efecto está acá, no podemos no mencionar en el artículo un modelo que mencione Dark Matter y Dark Energy, porque Claro, si estamos viendo este efecto, estamos viendo el síntoma de alguna de las dos, ¿no? Yo creo que es un poco cumplir al final del paper cuando dice, bueno, a ver, decime que pudo haber generado lo que estás viendo. Bueno, está este modelo, ¿no? No, está bien, está perfecto porque, sobre todo porque ellos lo mencionan, digamos, como ejemplo o como un ejemplo, pues particularmente relevante porque es muy natural y todas estas cosas, pero está bien tener en mente que no es, digamos, este efecto se confirma, entonces necesariamente tenemos quinta esencia, sino que habría que... No, pero ciertamente se necesita algo nuevo. Eso no necesariamente es ellos incluso en el dato, en el artículo, en el título, no recuerdo ahora el título exactamente, pero hablan de birrefringencia y de los datos de Planck, que es eso el claim, digamos, del paper. Esto de los campos tipo acción, pues se ve que viene muy bien para muchas cosas, ¿no? Hace poco salió un paper de física solar en el que hablaba, bueno, de física solar, un paper en el que hablaban del calentamiento de la corona solar como debida a la presencia de acciones. Que la verdad es que no lo he leído, pero mira, lo podríamos haber hilado con toda esta discusión. Si lo hubiera leído... Sí, cabe decir que las estrellas y las acciones y las estrellas en realidad son quizá, las estrellas son uno de los fenómenos para observar que más límites, cotas ponen a los modelos de acciones, en particular el enfriamiento de enanas blancas. Porque ¿qué ocurre? Existe lo que se conoce como efecto Primakov, que es un fotón, sabemos que un fotón para salir, dada la opacidad de las estrellas, para salir de una estrella tarda entre 10 a la 5, 10 a la 6 años, depende de la estrella, la metalicidad, el tamaño, bueno, el tipo de estrella. Pero tarda miles de millones de años, centenas de miles de años en salir. Un fotón tarda mucho en salir del Sol. Ahora, si tienen la libertad de disfrazarse de otra cosa y que nadie lo vea, se escaparía mucho. Entonces, si existe el acoplamiento con las acciones y es bastante poderoso, ¿eso qué significa que un acoplamiento con otro campo sea poderoso? Quiere decir que la probabilidad de que eso se dé es muy alta. Entonces, un fotón, en ese oscilar y chocar adentro del Sol antes de poder salir, debido a que es muy opaco, en un momento se transforma en una acción. Si eso fuese posible, entonces la acción sale y las estrellas perderían energía mucho más rápido que lo que vemos. Entonces, del mero hecho de que todavía las estrellas están ahí, sabemos, hay modelos de cómo se enfrían, por ejemplo, las vidas de las enanas blancas es enorme, entonces sabemos que no puede, de existir la acción, no puede ser muy propenso a acoplarse al fotón, porque si no muchos fotones se disfrazarían de ellos y se escaparían y las estrellas se agotarían muy rápido. Hay que tener un poco de cuidado con eso, ¿no? Porque hay algo de argumento circular ahí. Es decir, cuando hablamos de las vidas de las estrellas, esas vidas están calculadas, basadas en modelos en los cuales los fotones no se disfrazan de acción y escapan. Si los fotones se disfrazan de acción y escapan y tal, habría que recalcular toda la física estelar. Pero también hay otras formas de acotar independientemente de la acción también. Por ejemplo, hay una cosa muy graciosa que se llaman telescopios de acciones, que si uno los mira es un pedazo de metal. Uno puede meter el ojo por un lado y se ve es un pedazo de metal y lo que hace es, como es muy denso, uno piensa, bueno, si hay una acción por este lado, tendría que salir. Hay experimentos terrestres también para acotar, entonces juntando toda la información, uno puede dar... pero es cierto lo que decís. Claro, cuando uno hace los modelos de calentamiento, la relación entre el tiempo de vida, y la densidad y la temperatura, sobre todo, en el caso de las enanas blancas, sobre todo, hay un modelo metido ahí que asume que... Por lo pronto, la edad de la Tierra sí la tenemos bien controlada, entonces, desde luego, sabemos que el Sol ha vivido más de 4.500 millones de años y eso sí que nos pone límites sobre la posibilidad de que se escapen los fotones disfrazados de acciones, ¿no? Sí, pero con aplicar un polinomio de grado 12 lo apañas. Lo del polinomio depende de si tienes una motivación para hacerlo y si conoces el instrumento y sabes que tienes una franja y que te van a quedar 6 máximos y 6 mínimos en tu campo de visión, pues entonces está justificado meter un polinomio que cubra esos máximos y esos mínimos, ¿no? Pero para eso tienes que tener una buena justificación, tienes que conocer el instrumento y saber que tiene o sea, llegar a cualquier cosa que te da y ajustarlo con un polinomio de grado grande, pues claro, ajustas cualquier cosa, ¿no?
Yo quería hacer un comentario muy breve que es que esto es una cosa que a menudo, no sé, que no se dice muy a menudo, pero las estrellas son excelentes lugares para estudiar ciertas propiedades de las partículas elementales, sobre todo las que tienen que ver con los fotones, porque las estrellas son fábricas de fotones enormes, entonces cualquier acoplamiento... Y hay muchísimas. Claro. Entonces, cualquier acoplamiento, por pequeñito que sea, de una partícula a un fotón puede tener un efecto observable en las estrellas. Y de hecho hay un montón de propiedades de neutrinos que se han acotado gracias a estrellas. Propiedades de acoplamientos de neutrinos a fotones, momentos magnéticos de neutrinos, movidas así. Todas estas partículas que se pueden escapar fácilmente de las estrellas producen mecanismos como el que Gastón ha descrito, de enfriamiento. Y supernovas también. Observaciones de supernovas también. Exacto. Sí. Entonces tú coges esos lugares que son enormes fábricas de fotones y dices, vale, voy a utilizarlos para hacer física de fotones, ¿no? Que puede incluir a otras partículas, no solo los fotones. Yo siempre insisto, ¿no? Pongo esa matización de que hay que tener mucho cuidado. Normalmente cuando uno trabaja en una cosa tiende a tomar como algo perfectamente establecido y escrito en piedra todo lo que hace el resto de gente en otras áreas y pensar que lo suyo es lo único que es incierto, ¿no? Entonces siempre digo que, a ver, la física estelar es muy bien conocida, está muy bien estudiada, siempre y cuando la física sea la que ustedes nos han dicho que es, ¿vale? Si me cambian la física o si tienes dudas sobre la física, entonces hay que dudar también sobre los modelos estelares. Que, hombre, a ver, muy, muy mal no van a estar porque habría petado el modelo por algún sitio y la verdad es que funciona muy bien, pero si vamos a cosas sutiles, pues, en fin, pequeñas diferencias de arriba o abajo o en estrellas que son muy exóticas y que todavía no entendemos muy bien, pues oye, que ahí, en fin, un poco de cuidado, ¿no? Ahora estamos con un problema sobre la composición química del Sol, que si hay un factor 2 arriba o abajo de todo lo que no es hidrógeno y helio, un factor 2, ojo, y de repente hubo un montón de revuelo al principio y están diciendo los teóricos, los que hacen modelos, bueno, espérate, igual lo podemos, cambiamos apretamos aquí este tornillo, metemos este ingrediente que no hemos tenido en consideración y te lo ajustamos.